¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Género en Sintonía. Precisamente estamos en un nuevo jueves conversando con nuevas invitadas de distintos ámbitos, disciplinas, oficios, profesiones destacadas o que también nos van a enseñar algo que no sabemos, porque eso es lo interesante de conversar, que finalmente siempre aprendemos cosas que no conocíamos o desconocíamos. Y estoy hoy día con la doctora Cecilia Bastidas Parragués, quien es académica del Departamento de Trabajo Social, asistente social de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, doctora en Educación Inclusiva de la Universidad de Baja California, México, con distintas áreas de especialización, discapacidad y educación superior, diversidad familiar, calidad de vida, problemáticas emergentes y muchos más. Así que un tremendo currículum. Muchísimas gracias, Cecilia, también por aceptar la invitación de hoy acá en el Género en Sintonía, donde queremos aprender también de todo lo que tú nos vas a enseñar hoy día. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Nadia. Un gusto estar aquí. Igualmente, encontrarnos nuevamente, sí. No solo en los pasillos de la Facultad de Humanidades. Cecilia, bueno, estábamos hablando también dentro de tus líneas de especialidad, es el tema de la inclusión, ¿no? Sí. Y primero, porque en el fondo uno a veces desconoce, no por intencionalmente, es porque los conceptos han ido cambiando muchísimo con respecto a lo que consideramos hoy inclusión, lo que se consideraba hace 10 años atrás, igual que el concepto de discapacidad, ¿no? ¿Cómo lo debemos decir y tratar correctamente desde el lenguaje hasta la acción? Sí, bueno, primero decir que inclusión se asocia a discapacidad, pero no necesariamente es así. Hoy día sabemos que es un concepto mucho más englobador, que es un concepto que abarca todas las diversidades, o debiera al menos abarcarla. Estamos trabajando para eso y también Chile está avanzando bastante en eso. Me da mucho gusto saber que se está ampliando esta mirada y no asociar inclusión solo a discapacidad. Hoy por la mañana justamente estuvimos en una jornada de trabajo con distintos estamentos de la universidad y distintas disciplinas también. Me dio mucho agrado estar allí, en que se entregaban o se revisaban más bien los resultados de una encuesta que se hizo a todos los estamentos sobre la política de inclusión, que es una tarea que se da en el marco de los procesos de acreditación, pero también de cómo la institución se compromete con este avance. Y la política de inclusión abarca todas estas diversidades, no solamente discapacidad, sino también género o las diversidades sexogenéricas, la interculturalidad, una serie de otras diversidades, ¿cierto? Las personas o estudiantes, personas en realidad, porque son todos los estamentos con vulnerabilidad socioeconómica, los migrantes que tenemos presencia en la universidad, hasta algo que estábamos conversando, que son los talentos excepcionales o las aptitudes sobresalientes, que es algo que no pareciera ser tan relevante porque es un colectivo que está invisibilizado también, y por esa misma razón, al invisibilizar, se discriminan o se autoexcluyen, como son las personas que tienen algún talento, digamos, muy destacado, que también amerita a veces un trato especial. Y respecto de discapacidad, bueno, el tema del lenguaje, yo diría en mi experiencia, tantos años trabajando en esta temática, que es cíclico, es como contribuir a la cultura inclusiva, asociada en este caso a discapacidad, y el manejo del lenguaje. Las personas no tenemos por qué saber. Entonces hay que estar permanentemente actualizando, y el lenguaje en materia de inclusión asociado a discapacidad tampoco es estático, también es dinámico. Claro, entonces, por ejemplo, hay una discusión hoy en día en Chile si se dice persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. El concepto de situación es tiene mucho sentido porque, bueno, habla de algo que está en tránsito, una situación puede cambiar y por lo tanto una persona con discapacidad, si desaparecen las barreras, podría eventualmente ser incluida o incluirse. Sin embargo, hay un tema que es la postura un poco que yo comparto, que tenemos que ceñirnos a lo que la ley dice y a la normativa, en este caso los tratados internacionales que Chile ha suscrito, y el año 2007-2008 Chile suscribió la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el tratado se llama así:
personas con discapacidad. Y la ley 20.422 del año 2010, que es la que todavía nos rige y de la cual se desprenden una serie de otras, habla de persona con discapacidad porque así está la convención. Entonces, persona en situación de con discapacidad o con discapacidad no está incorrecto, pero más bien comunicacionalmente se usa mucho, pero la norma dice que es persona con discapacidad porque ese es el concepto internacional. Es muy bueno lo que tú nos estás diciendo, aclararlo o también en el fondo conversarlo, porque muchas veces cuando a uno le toca comunicar de verdad o a otras personas también o conversar de estos temas, empieza como ¿cómo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuál es el concepto correcto? Y muchas veces, como te decía, no necesariamente porque alguien lo tenga que conocer o sin intención de ofender a nadie. Muchas veces, precisamente lo que tú decías, pues, o sea, finalmente los conceptos también van mutando, van transformando y el lenguaje también es dinámico en ese sentido. Ahora, ¿cuál es, crees tú, ya que estabas hablando sobre digamos, los pilares educativos y el nuevo modelo educativo, en el fondo, cuáles son hoy día los desafíos para la educación superior con respecto a este tema? Porque lo hablábamos también, años atrás era muy poco común, por ejemplo, ver estudiantes neurodivergentes en las universidades, ¿no? Hoy día incluso las universidades han tenido que generar programas de apoyo o de orientación, también a los mismos académicos y académicas en el fondo, y también hay una discusión, me imagino, en los mismos espacios, en el fondo, la universidad debe o no debe abrirse. Ahora, esa discusión creo yo que ya se zanjó de alguna manera, ¿no? Pero hoy día, o lo que uno quisiera, sí, ¿no? Es lo que uno quisiera. Pero finalmente, ¿cuál crees tú que es el desafío, según la experiencia que tú has visto en otros países también? Bueno, yo creo que estas diversidades han estado siempre presentes. Están invisibilizadas y, por cierto, no formalizadas respecto, sobre todo, de algo que tú mencionas y que es muy importante respecto de la atención. La atención que va desde prestarle atención, ¿cierto? Reparar en que está esa diversidad presente en nuestros espacios, en este caso en la universidad, en nuestras aulas, que interactuamos a lo mejor con la diversidad, la hemos tenido siempre presente y no nos damos cuenta. O también la persona no tiene por qué, o no quiere sencillamente y no tiene por qué andar diciendo, mira, yo pertenezco a este colectivo o me siento identificada con esta diversidad. Y eso es para estudiantes, académicos, administrativos, todas y todos. Hoy en día, digamos, hay como más apertura a dialogar respecto de estos temas y a encontrarnos también y saber que en un espacio tan especial como es la universidad, yo siempre digo, es un espacio un poco, favorecedor para comprender esto y estaría muy mal, digamos, si en un espacio de la educación terciaria hubiese discriminación. Por cierto, la hay, ¿no? Y la ha habido. Pero en mi propia experiencia, habiendo trabajado con estudiantes con discapacidad desde hace ya tantos años, cuando trabajaba profesionalmente, digamos, en el trabajo de intervención profesional, me parecía que se daba mayor discriminación en los niveles anteriores, es decir, en la educación básica, en la educación media, y tendía, digamos, a minimizarse porque es muy mal visto que los pares estudiantes discriminen a otro por una condición de diversidad, partiendo de la discapacidad, de la condición sexogenérica distinta o de todo lo que hoy día tenemos en nuestra sala de clase. Es decir, hoy día nos llega a nosotros una orientación a las y los profesores donde se nos dice, bueno, esta persona o este estudiante tiene que ser mencionado por su nombre social. Que hoy día ya las universidades tienen el reconocimiento de aquello y lo tenemos que hacer, pero nos orienta a alguien. Y ese alguien es, bueno, hay una dirección de género en la universidad, ¿cierto? Casi todas las universidades la tienen, quien asesora las direcciones de carrera y nos llega a los profesores una orientación. Y en discapacidad también, tú hablabas algo muy importante, la formalización de los apoyos a través de estos programas que se han instalado, que tienen varias labores, pero yo creo que la más significativa, una es aportar a la cultura inclusiva, a
transmitir también, como también tú bien lo decías, educación, ¿cierto?, formal e informal, desde el lenguaje hasta la acción más profunda, y también orientar como nos llegan estos comunicados a través de las direcciones de carrera, y las y los profesores sabemos cómo actuar. Y ahí, ¿cuál crees tú o lo que tú has visto en esta experiencia, qué es lo más complejo hoy día digamos, en la sociedad o en los espacios, cuando hablamos de una real inclusión? El cambio cultural, en el fondo, que tiene que ver con el cambio de mentalidad principalmente, el adoptar medidas en los espacios, porque también muchas veces, lo sabemos, se necesita recursos, inversión, o también que tenga que ver un poco con lo que hablaba el primer factor, que es esto es importante. Uh-huh. O sea, la inclusión es importante, como generar esa conciencia. ¿Qué crees tú que es lo más? Las tres cosas. Las tres cosas. Yo creo que las tres las identificas muy bien, las tres sin duda. Voy a empezar de la última, digamos. Es importante porque la diversidad nos enriquece. Y la verdad que eso puede ser muy bonito como frase, pero cuando se vivencia es muy interesante. Es decir, segregar a alguien, discriminar a alguien o no prestarle atención, digamos, solamente por desconocimiento, porque me da en el fondo miedo. Yo creo que eso es los prejuicios, la construcción de estereotipos y posteriormente el estigma y las actitudes, porque es un continuo, ¿no? Primero tengo un prejuicio, no sé nada de aquello, pero no sé, me da miedo la discapacidad. Y luego eso parece un estereotipo porque se comparte con otras personas y posteriormente se estigmatiza a las personas que pertenecen a una determinada diversidad y luego se actúa. Y todo ese continuo hace mucho daño, digamos. Y cambiar eso es complejo porque en el fondo es no saber, y al saber se pueden derribar esas barreras, y al conocer un poco más se le da oportunidad a esta diversidad y se genera el enriquecimiento que produce el trabajar o interactuar con la diversidad. Eso. Respecto de lo del medio que tú mencionabas, el factor 2, los recursos. Mira, la verdad es que Nadia, no siempre se necesitan grandes recursos. Yo, cuando empecé trabajando en la inclusión, es distinto inclusión que educación inclusiva, pero en la inclusión educativa de personas con discapacidad en la universidad, proponía que estuviera en la agenda universitaria el tema, pero siempre yo proponía que había que buscar los recursos afuera, porque hay políticas públicas. Y las políticas públicas, presentando, no sé, proyectos, iniciativas, se pueden encontrar algunos recursos afuera, y el Estado también como tal tiene que hacerse cargo, y nosotros somos universidad pública. Exacto. Pero alguien tiene que hacer todo ese trabajo y no necesariamente tiene que costarle todo a la universidad. Hoy, evidentemente, si nos hacemos cargo y somos responsables, tenemos que hacerlo. Y lo último, respecto de la cultura inclusiva, claro que es difícil, porque además nosotros estamos en una comunidad universitaria, pero también fuera de la universidad ocurre lo mismo. La generación o los jóvenes, las jóvenes son cíclicos. Y entonces nosotros podemos instalar parte de una cultura inclusiva en nuestras aulas, y ya esos estudiantes que están en primer año a lo mejor convencidos de todo esto que estamos conversando, el otro año llega otro primer año, y así. Y en los estamentos académicos y administrativos ocurre lo mismo. Y también, disculpa que te interrumpa, pero tiene que ver también con así como hay gente, ¿no?, que piensa que esto es importante, que este tema es importante y que como sociedad debemos, ¿no?, tomar el guante y asumir la inclusión como algo relevante y como una riqueza, hay gente que tiene un discurso muy contrario. Uh-huh. Y eso yo creo que también es una lucha que a lo mejor públicamente no es muy dicho, pero sí es real. O sea, hay discursos que son mucho más intransigentes con respecto al tema de la discapacidad, la neurodivergencia. O sea, es cosa de escuchar a veces a incluso gobernantes de países que se burlan de personas neurodivergentes. Exacto. Por lo tanto, ahí también... Sí, claro.
Claro, pero yo creo que ahí está todo, la base de aquello es el desconocimiento, pero y detrás del conocimiento, sin expresarlo tal vez, el temor a que eso haga algo, digamos, no sé, perfore mi discurso, perfore a lo mejor mi forma de comunicar, perfore el actuar, no sé, es un concepto que se me ocurre en este momento mientras estamos conversando, porque la verdad es que eh, al acercarse, digamos, muchas personas cambian al valorar. Particularmente he visto en la misma universidad estudiantes que son tremendos talentos y que tienen una discapacidad, no padecen. Y también hay otra corrección del lenguaje, porque a mí me impresiona el lenguaje, incluso escrito en algunos informes. No, las personas tenemos todas condiciones distintas y hay personas que tienen una condición, la adquieren o vienen genéticamente con ello, de discapacidad, y esas personas vienen a desempeñar un rol en la universidad de estudiante y bueno, la universidad tiene que valorar el talento, y si el talento está presente, eso está, yo también ahí soy bien clara en señalar que si el talento está, ese talento no se puede perder porque haya una condición de sexodivergencia, claro. Ahora, si las condiciones no están, bueno, también hay que ser consciente de aquello y también podemos orientar en eso. Estamos con Cecilia Bastidas Parragués, doctora también en educación inclusiva y académica de la Universidad de la Frontera. Y hemos estado hablando también de inclusión, educación, en la docencia, en la educación superior, discapacidad. Pero hay dos puntos que me gustaría conversar, porque este programa se llama Género en Sintonía. Por lo tanto, una de las temáticas que nos interesa es visibilizar también qué pasa con las mujeres y la discapacidad y la inclusión, que son conceptos que no necesariamente van de la mano, como lo conversábamos recién, pero que es relevante porque no se habla mucho. No se habla de las brechas que existen, o sea, ya existen muchas brechas de género, pero en mujeres además que son o tienen o padecen, padecen, me decías tú que no, presentan una discapacidad. Sí. ¿Qué pasa en Chile con esta, y finalmente con tu experiencia y los trabajos de investigación que has hecho, qué pasa con esta temática y las mujeres? Bueno, ahí compartir que tenemos 2 proyectos FONDEF, uno terminado, que es el modelo de integrado multidimensional para la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile, y posteriormente adjudicamos un segundo proyecto FONDEF y lo estamos desarrollando, que lo estamos ejecutando, que es desarrollo y validación de este sistema integrado multidimensional para la inclusión laboral, que ya no solamente se circunscribe a Chile, sino que puede ser un sistema y posteriormente un modelo extrapolable a otros países latinoamericanos. De hecho, estamos trabajando con organismos internacionales como de España, y tenemos varias entidades asociadas que son bien interesantes de lo público y de lo privado. Tenemos a CENSE, tenemos a la SOFOFA, a CENADIS, y también a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con sede en España, donde hemos estado ya varias veces. Y hay que decir que este modelo ustedes lo presentaron ante el Comité de la ONU. También lo presentamos en las Naciones Unidas, presentamos una observación en la comisión pertinente, digamos, de inclusión laboral, y respecto del cumplimiento, ¿cierto?, de las normativas que distintos países iberoamericanos particularmente han promulgado, y el cumplimiento de estas normas. Chile tiene varias normas al respecto en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero no hace distinción de género. Y las brechas son importantes. En este momento, las mujeres con discapacidad que están desempleadas y que podrían trabajar, digamos, son más que los hombres, y son 5 puntos porcentuales, digamos, entre 3 y 5. Es decir, hay más mujeres desempleadas con discapacidad que hombres. Y cuando las mujeres con discapacidad se logran emplear en un trabajo, como dicen los españoles, ordinario, nosotros decimos en un trabajo regular, digamos, con un contrato de trabajo en una determinada empresa o institución, ganan menos.
y enfrentan más desafíos. Entonces, porque tienen que conciliar más roles. Porque el tener discapacidad, en el caso de una mujer, no significa que no desempeñe otros roles. Exacto. También es mujer, también puede ser madre, también esposa, puede ser amiga, cuidadora. todo, ¿no? Exacto. Claro, entonces esta multiplicidad de roles que en general todas las mujeres desempeñamos, no digo que los hombres no desempeñen múltiples roles también, ¿no? He conocido este último tiempo a raíz del cuidado, que es otro tema, donde hay muchos hombres cuidadores también, especialmente de sus padres, personas mayores, y también de personas con dependencia o en situación de dependencia. Eso también es cierto. Pero la brecha, digamos, en lo concreto que nosotros trabajamos de respecto de la inclusión laboral de personas con discapacidad, hay una brecha importante, tanto, digamos, en la incorporación contractual de las mujeres con discapacidad y después de las remuneraciones o sueldos que reciben. Entonces, y las discapacidades tienden a ser también de moderadas a severas en las mujeres por hartas otras razones también que tienen que ver con muchas otras condiciones, ¿cierto? Tanto, digamos, propias de la naturaleza del género, más complejas. Entonces, estos temas están recién empezando a estudiarse en América Latina y particularmente en Chile. Y se intersectan las diversidades porque es posible que una mujer, cierto, como ya decíamos, sea madre, también puede ser migrante, también puede venir del mundo rural, también puede ser mapuche. Me ha tocado trabajar con mujeres universitarias, mapuches del mundo rural y tremendamente talentosas y con discapacidad. Y que están postulando, por ejemplo, y que me correspondió conocerlas porque están postulando movilidad internacional. Entonces, te fijas, su orientación es distinta de lo que uno podría pensar que ocurre. Recuerdo mucho, o sea, de si fuera por los casos, muchísimos casos como eso. También mujeres con discapacidad física, por ejemplo, usuarias de silla de ruedas, así se dice, usuarias de silla de ruedas, tremendamente talentosa, además desempeñando el rol de madre y realizando estudios doctorales. De posgrado, claro. Entonces, sí, se intersectan todas las condiciones. O sea, y ahí también puede haber, no lo sé si hay un estudio más reciente, pero que muchas veces las discapacidades, por ejemplo, en las neurodivergentes principalmente, a veces son detectadas incluso ya de adultas, ¿no? O sea, mujeres que cuentan sus relatos que a los 30, 40, 50 años entendieron, digamos, muchas cosas que le pasaban en la vida o cómo ellas comprendían la vida o cómo veían y que también eran muy poco comprendidas, ¿no? Y que finalmente hoy día fueron diagnosticadas, por ejemplo, con autismo. Exacto. Entonces, ahí también me imagino que hay un factor importante ahí, sí. el retraso muchas veces del diagnóstico. Sí, toda la razón. Bueno, hay un tema respecto cuando me hablabas de la precisión del lenguaje, ahí tengo que todavía en Chile se mantienen, digamos, la clasificación, tenemos que siempre referirnos a la norma y a la evidencia, lo que tenemos, ¿no? Y bueno, las discapacidades son la física o físico-motora, de origen físico o físico-motora, dice el decreto del 70 del MinSal del año 2013, que tiene varias adecuaciones posteriores. Y en el caso de la neurodivergencia, ¿cierto? Hay catalogada discapacidad de origen psíquico y discapacidad de origen intelectual, que son cosas distintas. Entonces hay que tener en consideración aquello porque hay algunas que son más compatibles, por ejemplo, con los estudios superiores que otras, particularmente la de origen psíquico, porque esa sí es compatible y esa sí que tenemos estudiantes se llama el espectro autista ahora, bueno, no es mi área específica porque esto de la especialización también es tan especializado que finalmente yo trabajo más con discapacidad física y también orgánica, pero de hecho hay especialistas en nuestra universidad y en el PIA lo hay. Seguramente ha estado acá, no lo sé, la profesora que trabaja estos temas y también todos los equipos. Pero es exactamente lo que tú dices, digamos, hay casos de diagnósticos muy tardíos y es como tranquilizador saber a lo mejor que esa
sensación de sentirse distinto o distinta en una mujer es porque hay una razón, ¿cierto? Que puede ser un diagnóstico tardío o un diagnóstico a lo mejor. Y luego viene otra cosa, viene el tema de vivir con aquello y vivir de manera compensada para desempeñar los roles con un tratamiento medicamentoso adecuado, porque ese es otro tema. Sí. Otro tema. Y ahí, ¿qué tan relevante es el entorno? Digo, en la discapacidad también, y, digamos, física, como con lo que tú también has trabajado harto. Qué importante es el entorno en el cual nos desempeñamos, nos desenvolvemos, ya sea las universidades, la familia hoy día. Sí. Bueno, ahí tocas otro tema que también tiene que ver mucho con la mujer, porque la mayoría de este entorno se circunscribe a una madre, nosotros hablamos de entorno, hablamos de familia, yo doy asignatura, hago alguna asignatura, dice de que se denominan familia y discapacidad, y en rigor uno va aprendiendo bastante de esto y sabe que esa familia en muchos casos se circunscribe a una mujer cuidadora que es la madre, que ha criado en solitario y que ha cuidado en solitario. O una abuela muchas veces. O una abuela, o una generación de puras mujeres que están a cargo de este niño o niña con discapacidad. No digo que no haya nombres, ¿no? Sino que lo prevalente que dice lo que dice la evidencia y la evidencia. Pero además, esa familia cuidadora, más aún si es una dupla de mujer con mujer o mujer con un niño, un joven, un hombre, pero esta mujer cuidadora, hay que pensar que los servicios sanitarios, la salud, se preocupa de la persona con discapacidad, del niño o niña con discapacidad, y no, por ejemplo, de la salud mental de esa cuidadora, que está cuidando y ya no es mujer, no es mamá, no es esposa, no es pareja, no es trabajadora, perdió todos los roles y se ha dedicado toda su vida al cuidado de esta otra persona. Y los servicios sanitarios, estoy hablando de la salud particularmente, no se ha ocupado de ella, porque están en esta simbiosis, pero quien es el, comillas, paciente, claro, es a quien cuida, no ella la que ejerce el cuidado. Eso también lo hemos visto mucho y es muy desgastante y es muy terrible, porque ahí hay una afectación en la salud, un compromiso en la salud mental de esas mujeres cuidadoras, y por eso que el cuidado ahora está tan relevado, y me parece que es tan importante ocuparse de ello, porque hay mujeres comprometidas con esa tarea que cuando, además, el daño, yo diría que es daño, ¿no? O la afectación o el compromiso es tan importante que a veces yo también he escuchado y lo he constatado de mujeres que dicen, bueno, yo aspiro a que mi hijo o hija sea profesional o que trabaje. Y cuando el hijo o hija efectivamente con discapacidad entra al mundo laboral, esa mujer no sabe qué hacer con su vida. Porque el objeto de su vida era su hijo. Pero ya sucedió lo que ella aspiraba. Sí, sí. ¿Te fijas? Sí. Está feliz porque pasó aquello, el hijo o hija terminó los estudios universitarios y se independizó. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Porque son 30, 40 años dedicados al cuidado. Y de eso tenemos que ocuparnos también como sociedad y también como país, también como los servicios sanitarios, como la política pública. Sí. Doctora Cecilia Bastidas Parragués, de verdad que ha sido muy enriquecedora. He aprendido también mucho en lo personal y espero que toda la gente que nos está escuchando también lo haya visto y lo tome, ¿no? Porque son temas que siempre es importante, no para una fecha, no para un espacio específico. Creo que es importante que en las pautas en general, en las discusiones, en los debates, en las conversaciones, estemos hablando constantemente de aquello, porque además es la realidad, es el mundo, ¿no? O sea, todos los días nosotros nos encontramos en nuestro espacio laboral, en nuestro entorno. A lo mejor nosotros mismos tenemos familia, hijos, amigos, amigas, etcétera, con alguna discapacidad. Y también a veces personas que les cuesta entender o que les cuesta comprender, y ahí sí nosotros podemos, creo yo, aportar con educar
estamos también aportando un granito, ¿no? en Exactamente. estos temas. Exactamente, sí, muchas gracias. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros también en un nuevo capítulo de Género en Sintonía, y también en estos jueves donde jueves por medio estamos también con las investigadoras del proyecto Inés de Género, en alianza también con UFRO Medios y Género en Sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan una muy buena tarde.